Hola, amados hermanos, buenas tardes o bueno, buenas noches, ya que lo mande, me imagino que ya van a ser noches. Quiero compartirles en esta ocasión un estudio que no sé cómo titularlo, pero tiene que ver con nuestra identidad, ¿sí? Sería, por ejemplo, pudiera titularlo ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Cuál es la promesa de Abraham? O nuestra verdadera identidad. O, por ejemplo, también pudiera titularlo ¿Quién es Israel? Y con esto ya te estoy diciendo más o menos de qué va a tratar este estudio. Y para esto, quiero, para ya empezar, que nos vayamos, acompáñame ahí con tu Biblia y vamos a Génesis 12, versículo del 1 al 7. Vamos a leerlo, dice: Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Entonces, fíjense, hermanos, aquí estamos descubriendo cómo nuestro creador Dios saca a Abraham de la tierra de Harán y lo lleva a la tierra de Canaán. Y ahí le dice que hará de él, o sea, de Abraham, una nación grande. De inicio le dice eso: y haré de ti una nación grande. Es en el versículo 2. Y luego dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y luego, más adelante, en el versículo 7 dice: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán. Entonces, aquí vemos cómo Dios saca a Abraham de Harán, lo lleva a Canaán, y ahí es donde le dice que a su descendencia le dará esta tierra, y que hará de él, hará de Abraham, una nación grande. Y fíjense, ahí también dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, así recapitulando, ahí es donde Dios por primera vez le hace esta promesa a Abraham. Fíjese, dice que hará de él una gran nación. Esa sería como la primera. La segunda sería de que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el número 3 sería: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Sí? Bueno, después, ¿sí? Siguiendo con el caso de Abraham, nos vamos a ir a Génesis 13, 14 y 16. Génesis 13, del 14 al 16, se los voy a leer. Dice: y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se separó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces aquí podemos ver que eso que ya le había dicho en Génesis capítulo 12, también se lo recuerda aquí. Y le dice que su descendencia será como el polvo de la tierra, o sea, muchísima, ¿sí? En el 16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.
Entonces dice que toda esa tierra que ves se la iba a dar a su descendencia. Vamos ahora, quiero que me acompañes a el Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Aquí el contexto en Génesis capítulo 15 vamos a leerlo todo para que no haya ninguna interpretación. Dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, hijos. Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, ¿se acuerdan en el versículo anterior que leíamos? Que su descendencia iba a ser como la arena del polvo de la tierra. Que si se puede contar, también se puede contar su descendencia. Y ahora le dice que también su descendencia van a ser como las estrellas. Dice, si las puedes contar, también podrás contar tu descendencia. Entonces, dice en el 6, y creyó Yahweh y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Calderos para darte a heredar esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán, a donde llegó. Dice, y él respondió, Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió a la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Pero la caída del sol vino un sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y esa última parte es la importante porque dice que en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham. ¿Cuál es ese pacto? Que él iba a dar esa tierra a su descendencia. Y si recordamos desde Génesis 12, Génesis 13, dice, haré de ti una gran nación, serán benditas en ti todas las familias de la tierra y a tu descendencia daré esta tierra. Esas son las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y ese era el pacto también, que él iba a dar esa tierra a su descendencia, ¿sí? Ahora quiero que me acompañes, hermano, y aquí viene lo bueno. En Génesis capítulo 17. Génesis 17 del 1 al 2. Aquí. Acuérdense, cuando por primera vez llama Dios a Abraham tenía 75 años, ¿sí? Aquí Abraham ya tenía 99 años. Vamos a leerlo, dice. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Fíjense ahí, después de que Dios ya le había dado esta promesa, después de que Dios ya había hecho ese pacto, el pacto era que le daría a su simiente
toda esa tierra a la cual había llegado. Entonces, aquí le está diciendo en el capítulo 17, dice que, o Dios le pide a Abraham que camine, que ande delante de mí y que sea perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces, si se fijan, ahí hay una I en el versículo 2. Al menos en la versión de la Reina Valera tiene una I. Y ya me fijé yo en otras versiones interlineales, que es una versión interlineal que traen, el original hebreo, o sea que viene las letras en hebreo, que es el original. Entonces, en el original hebreo sí tiene esa I que muchas otras traducciones no pusieron o que omitieron ahí deliberadamente, pero afortunadamente la Reina Valera sí puso I. ¿Y por qué es tan importante? Porque ahí, esa I significa una condición. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Lo voy a leer desde la segunda parte del versículo 1. Dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces la condición para que Dios ponga el pacto, ¿sí?, entre Abraham y Dios, o entre Dios y Abraham, es que camine delante de él y sea perfecto. Entonces ese pacto tenía una condición y eso es muy importante señalarlo, hermanos. Y ahorita vamos a ver más versículos que nos va a confirmar que efectivamente ese pacto que Dios hace con Abraham tenía una condición. Pero antes de eso vamos a ver qué significa caminar delante de él y ser perfecto. Porque la perfección solemos pensar en ella como es alguien que no se equivoca, pero realmente bíblicamente apunta a algo diferente. Y para esto vamos a ir a Salmo 119:1. Acompáñame ahí con tu Biblia, espero que estés leyendo conmigo para poder entender todo esto que realmente es muy profundo, hermanos, y nos va a revelar nuestra verdadera identidad. Entonces, acompáñame. Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh, de Jehová, de Yahvé, ¿sí? ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Yahweh, ¿sí? Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, camina o anda delante de mí, sé perfecto, ¿sí? Ese caminar o ese andar delante de Dios hace referencia a una persona que guarda sus mandamientos y su ley. Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino. Un camino perfecto es alguien que camina en la ley de Dios. ¿Y qué le dice Abraham a Dios? Camina delante de mí, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Vamos a otro versículo. Salmo 119:80. Fíjense aquí dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Y ahí la palabra íntegro es la palabra tamim. Y esa palabra tamim es la misma palabra que se usó para traducir perfecto en Génesis 17:1. Cuando le dice Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, la palabra perfecto también en hebreo es tamim. Y cuando vamos al Salmo 119:80, la palabra en hebreo que se tradujo como íntegro también es la palabra tamim. Y si por ejemplo vemos la versión de Dios habla hoy, ahí sí se tradujo como perfecto, ¿sí? Entonces dice, sea mi corazón
íntegro, perfecto en tus estatutos, ¿sí? Entonces, ¿en qué es lo que Dios le estaba pidiendo ser perfecto a Abraham? En sus mandamientos, en sus estatutos. Vamos ahora, a ver, vámonos al Salmo 19:7. Fíjense aquí. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, ¿sí? Y ahí la palabra perfecta también es en hebreo tamim, la misma que se había usado para cuando dice Dios a Abraham, camina delante de mí, sé perfecto, sé tamim. Entonces la ley de Yahweh es perfecta igual. Así como Dios le pide a Abraham ser perfecto, la ley del Señor es perfecta y dice que convierte el alma. Entonces, pudiéramos decir que lo que le está pidiendo Dios a Abraham es que sea obediente, ¿sí? Y vamos a ver si eso es verdad. Y ahorita vamos a ir más adelante. En el mismo caso de Abraham, lo va a confirmar más adelante la misma Biblia, fíjense. Entonces, aquí vamos a leer nuevamente esa segunda parte. Dios le dice a Abraham, camina delante de mí, sé perfecto y pondré mi pacto entre mí. Entonces, la condición para el pacto que ya le había hecho, ¿cuál era ese pacto? Que le iba a dar a su descendencia la tierra en la que estaba Abraham, la tierra de Canaán, ¿sí? Y que iba a ser de él una gran nación y que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra y que a su descendencia iba a dar esa tierra. Entonces el pacto era ese. Y la condición para ese pacto era que Abraham caminara delante de él y sea perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré de gran manera, ¿sí? Vamos ahora a Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. Fíjense aquí. El contexto de este Génesis 18 es que Dios se le había aparecido a Abraham. Abraham lo invita a comer, pero para esto eran 3 varones. Y uno de esos 3 varones, ustedes lean todo Génesis 18 y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, pero eran 3 varones que se sentaron a comer con Abraham. Abraham los invita a comer y al final, cuando salen, estos 3 varones tenían una misión. Iban a Sodoma y Gomorra y le iban a destruir, ¿sí? Pero antes de que, ya cuando salen de estar con Abraham, cuando van a hacer a lo que iban, que era destruir Sodoma y Gomorra, dice en el versículo 17, Génesis 18, 17, dice Dios esto, porque uno de los varones era Dios. Dice así, dice 17, y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, fíjense lo que dice, porque esto es muy profundo y nos confirma precisamente lo que habíamos comentado en el versículo, o más bien en el capítulo 17 de Génesis, ¿sí? Fíjense lo que dice, se los voy a volver a leer. A partir del 17, dice el Señor, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y luego 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan? Parte de las promesas de Dios a Abraham era esa, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y luego nos brincamos al 19 y aquí es donde viene lo que yo quiero que pongas mucha atención, hermano y hermana. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
¿Qué es lo que ha hablado Yahweh acerca de Abraham? Ahí mismo lo dice, en el 18, habiendo de ser Abraham una gran nación y habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, para que eso se cumpla, hermanos, ¿sí? Fácil, aquí dice en el 19, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, para que se cumpla eso, ¿qué cosa? Que todas las naciones de la tierra sean benditas en su simiente y que sea Abraham una nación grande, para que se cumpla eso, ¿sí? Dios sabe que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh. Entonces, para que se cumpla su casa después de sí y sus hijos, o quienes, los hijos de Abraham, tienen que guardar el camino de Yahweh. ¿Y cuál es ese camino de Yahweh? Se preguntarán. Vamos a ver cuál es ese camino y para eso nos vamos a ir al Salmo 119.1. Acompáñame ahí con tu Biblia, hermano. Salmo 119.1. Este ya lo habíamos leído. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que caminan, los que andan en la ley de Yahweh. Entonces el camino, fíjense aquí, vamos a leerlo hasta el 3. Voy a volverlo a repetir. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Pero dice en el 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿En los caminos de quién? En los caminos del Señor, en los caminos de Yahweh, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice en Génesis 18? ¿Qué dice Dios sobre Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh. ¿Cuál es ese camino? El camino de Yahweh son los que caminan en la ley de Dios. Es la ley de Dios, ¿sí? Vamos ahora al Salmo 119.27. En este mismo Salmo 119, vámonos a brincar al versículo 27. Dice así, hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Vamos a brincarnos al Salmo 119 en el versículo 32. Fíjense lo que dice. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Entonces, ¿qué significa que Dios diga que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh? Que les iba a enseñar a que guardaran los mandamientos y la ley de Dios, ¿sí? Y esa es la condición, ¿sí? Versículo 19, Génesis 18:19, en la última parte dice, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cuál era la condición para que se cumpla lo que ha hablado acerca de Abraham? Que mande a sus hijos y a su casa después de sí que obedezcan los mandamientos y las leyes de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que guarden el camino del Señor, que obedezcan los mandamientos y las leyes de Dios, ¿sí? Y esa era la condición para lo que él había prometido, para las promesas, para el pacto. Ahora, hermanos, vamos ahora, quiero que me acompañes a Génesis 22:18, y aquí es donde va a confirmar esto que estamos diciendo. Génesis 22:18. Dice esto. Vamos a leerlo desde 16. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y luego dice esto, pongan mucha atención porque esto es muy importante. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz.
La obediencia, ¿sí? Es lo que hace que Abraham reciba, o más bien que el Señor, Dios, cumpla lo que dijo acerca de Abraham, la obediencia. En ese versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, estas promesas que Dios hace a Abraham se cumplen por la obediencia de Abraham. Pero si nos regresamos al 18, también se cumplen porque Dios sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor, y ese camino es la ley. ¿Y qué significa su casa después de sí? O sea, que una vez que Abraham muera, toda su descendencia iba a guardar ese camino. O sea, Dios sabía que su descendencia iba a guardar ese camino. Entonces, estos versículos nos revelan que la promesa se cumple mediante la obediencia, ¿sí? Y vamos a confirmar eso. Por eso es que te estoy compartiendo todo este contexto y todos estos versículos para que veas que desde un inicio Dios hizo una promesa a Abraham, pero también tenía una condición. Y la condición era la obediencia, ¿sí? Fíjense en el 18, en este que estamos leyendo, Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y ahí pongamos atención donde dice en tu simiente. Y vamos a brincarnos a Génesis 26, del 4 al 5. Génesis 26, del 4 al 5. Dice, multiplica, bueno, esto ya el contexto es Dios hablando ya no con Abraham, sino con Isaac, el hijo de Abraham. Y fíjense lo que le va a decir acerca de su padre Abraham. Pongan mucha atención, ¿sí? Génesis 26, 4. Bueno, vamos a leerlo desde el 3. Le está diciendo Dios a Isaac, dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahí. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y luego dice esto, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Ahí está, hermanos. La obediencia era fundamental o es fundamental para el cumplimiento de las promesas. ¿Sí? Desde que le dijo que lo iba a sacar de la tierra y luego cuando le dice que camine delante de él y sea perfecto, ¿qué dijimos que era perfecto? Una persona que obedece los mandamientos y la ley. Y luego después le dice, en el versículo 18, dice que yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. O sea, los hijos y su casa, o sea, la descendencia, también tienen que guardar sus mandamientos. Por eso es que el Señor sabía que Abraham iba a cumplir eso y por eso iba a venir lo que le había prometido, ¿sí? Y aquí, tanto en el versículo 22, 17 como en Génesis 26, 4, aquí nos dice que en tu simiente, por ejemplo, Génesis 22, 18 dice en tu simiente, o sea, en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Después a Isaac, que es la simiente de Abraham, también le dice, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Génesis 26, 4. Génesis 26, 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y aquí ya le está hablando a Isaac. Dice, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Tanto a Abraham como a Isaac les dijo que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en su simiente. ¿Pero qué significa eso? ¿Sí?
en esos últimos dos versículos, claramente en tu simiente. Y aquí es donde necesitamos nosotros saber qué se refiere con eso. Y quien nos da luz, o el versículo que nos da luz acerca de eso, ya es en el Nuevo Testamento, que es Gálatas 3:16. Acompáñame ahí con tu Biblia, Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Entonces, fíjense, hermanos, aquí lo que está diciendo Pablo. Dice que esa simiente, ¿sí?, en la cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, esa simiente es Yeshua, es Jesús, es el Mesías, Cristo, ¿sí? Entonces, esa simiente es Cristo. Entonces dice que en esa simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo es que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? Vamos a regresarnos a Isaías 53:10. Isaías 53:10. Fíjense aquí. Si nunca han leído Isaías 53 desde el principio, se los recomiendo. Está hablando, es una profecía sobre Jesús, cómo iba a ser castigado, cómo lo iban a matar. Pero ahorita, para no leerlo completo y no enfocarnos en la cuestión de la simiente, me voy a saltar al versículo 9. ¿Sí? Dice, pero todo esto está hablando de Yeshua. Bueno, mejor vamos a leerlo todo para que para que lo conozcan también por si no lo habían escuchado. Dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Y ahí, hermanos, en esa última parte, que es el versículo 10, no sé si se dieron cuenta de quién estaba hablando. Estaba hablando de un personaje que iba a sufrir y que iba a expiar los pecados de todos. Por supuesto, estaba hablando de Yeshua, ¿sí? Pero dice en el 10, dice, con todo esto Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, ¿sí? Y la palabra en hebreo, que es linaje, es simiente, es cera. En hebreo sería cera, que también traduce simiente, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan lo que leíamos en los otros versículos de Génesis? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es esa simiente? Pablo nos decía en Gálatas 3:16 que esa simiente es el Mesías, es Jesús, es Yeshua, ¿sí? Y como estamos leyendo aquí mismo en Isaías 53:10, efectivamente, el Mesías que dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, ¿sí? Dice que verá linaje, o sea, iba a tener descendencia. Ahora quiero que me acompañes a Juan 1 del 12 al 13. Juan 1 del 12 al 13. Fíjense aquí. Dice, aquí está hablando sobre el Mesías. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está, hermanos, aquí está la simiente, esa simiente que vendría a partir de Yeshua, de Jesús. A partir de su muerte, dice que iba a haber un linaje. Dice, verá linaje, como dice Isaías 53:10. Y aquí en Juan 1:1 nos está hablando de la palabra del Mesías que después vino a la tierra y se hizo carne. Y, bueno, dice que él, Yeshua, esa palabra que vino a la tierra y caminó con nosotros, que se hizo carne, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Sí. Dice que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente podemos o tenemos que tener genética, por ejemplo, de Abraham para ser parte de esa promesa, para ser benditos en esa simiente que se había prometido a Abraham. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Dice que tus descendientes, y escuchen bien lo que habíamos leído, tus descendientes serán como las estrellas del cielo, incontables, o como el polvo de la tierra, que si alguien los puede contar, va a poder contar tu descendencia. Aquí está, hermanos. Por eso es que después, en Mateo 3:9, no sé si, bueno, aquí vamos a ver el contexto. No sé si saben quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista, antes de que apareciera en la escena Yeshua, antes de que apareciera con su ministerio, él bautizaba, eh, él bautizaba a los que estaban arrepintiendo. Él es el que vino y trajo el bautismo de arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando estabas, digámoslo así, tú mismo te sabías que eras un pecador. Y ya habíamos visto en otros estudios qué significa pecado. Pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 5:3. Entonces, el pecado es la transgresión de la ley y la gente estaba arrepentida de pecar, entonces querían volver a la obediencia a los mandamientos y la ley. Entonces, fíjense lo que va a decirle Juan el Bautista a los fariseos que llegan ahí a quererse bautizar. Fíjense, te lo voy a leer desde el 5. Dice, bueno, desde el 4 para entrar en contexto, dice, Mateo 3:4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, fíjense ahí, ya entendimos cuál era el contexto de ese bautismo, pero aquí lo que le dice Juan el Bautista a los fariseos, les dice que no piensen, en el 9 dice: y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahí está, hermanos. O sea, cuando Dios le dice que tu descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, es porque eso se iba a cumplir en su simiente, y la simiente es el Mesías, y todos los que en él creen, ¿sí?, son la descendencia de Yeshua, son la descendencia prometida a Abraham. Nosotros somos linaje de Abraham, ¿sí? Nosotros somos parte de esa promesa. Por eso es que Juan el Bautista dice esto, que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Prácticamente está diciendo también que nuestro padre es Abraham. ¿Y será eso así? ¿Habrá más versículos que corroboren esto que le estoy diciendo? ¿Sí? Fíjense, y aquí, antes de ver esos otros versículos, quiero que recuerden lo que habíamos leído en Génesis 18:19. Génesis 18:19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh. ¿Y cuál era ese camino? Los mandamientos y la ley. Entonces, si nosotros somos parte también de esa simiente, de esa promesa, prácticamente somos hijos de Abraham, entonces nosotros vendríamos a ser la casa después de él. O sea, después de su muerte, su descendencia, ¿sí? Entonces nos corresponde también guardar esos caminos. Entonces, miren, vamos ahora a Gálatas 3, 27 al 29. Gálatas 3, del 27 al 29. Dice: porque a todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y si son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa, hermanos? ¿Se acuerdan de las promesas? Fíjense, dice: haré de ti, en Génesis 12, del 1 al 7, dice: haré de ti una gran nación, número 1. Número 2, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y número 3 es: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces dice Pablo que si nosotros somos de Cristo, o sea, de esa simiente, ¿sí?, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya lo habíamos leído. O sea, la simiente es Cristo. Si nosotros somos parte de esa simiente, somos linaje de Abraham. Entonces viene siendo nuestro Padre, ¿sí? Cuando nosotros creemos en Cristo, aunque no haya ninguna gota de sangre de Abraham, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros no nacemos de sangre ni carne. Nacemos de Dios, nacemos de lo alto. Tenemos un nacimiento cuando creemos en el Mesías, ¿sí? Y a nosotros nos corresponde también guardar ese camino, porque acuérdense, ¿cuál era la promesa? ¿Cuál era la condición que Dios dice por la cual se iban a cumplir todas las promesas? Porque Él sabía
que iba a enseñar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor. Entonces a nosotros también nos corresponde guardar ese camino. Fíjense, si nosotros nos vamos ahora a Juan 3:16, mucha gente ya conoce estos versículos, pero se queda solo ahí. Juan 3:16 dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hasta ahí qué bonito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como ya habíamos leído en Juan, también él dice que a todos los que en él crean los ha hecho hijos de Dios, ¿sí? En Juan 1:12. Entonces, ¿será que solamente es necesario creer o será que también nosotros tenemos que guardar aquel camino que ya le había dicho Dios a Abraham que sus hijos tenían que guardar, que su casa después de sí sus hijos tenían que guardar? Fíjense aquí, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a seguir leyendo porque ya viene lo importante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí es donde les digo, es en el versículo 21, dice: mas el que practica la verdad, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí nos revela que los que creen en Él, ¿sí? Los que creen en su nombre practican la verdad. Unos son los que no creen, los que aborrecen la luz, ¿sí? Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, versículo 20. Pero los que sí creen, versículo 21, practican la verdad. Entonces, creer, hermanos, implica practicar la verdad, ¿sí? Pero ¿qué es la verdad? Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. El camino de la verdad, hermanos, es la ley de Dios. Sencillo. Los que creen en Él practican la verdad. Como aquella promesa que Dios, o más bien aquel comentario que Dios hace de Abraham. ¿Se acuerdan? Porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Yahweh. Nosotros somos esa casa después de él, hermanos. Nosotros somos su linaje, nosotros somos familia, linaje de Abraham, ¿sí? Entonces, nosotros nos corresponde guardar ese camino y como dice Yeshua, hay que practicar la verdad, ¿sí? No es solamente creer, hay que practicar la verdad, hermanos, ¿sí? Creer, por supuesto, es lo más importante, pero el que cree practica la verdad, ¿sí? Entonces, mira, ahora quiero que vayamos, por favor, a Gálatas 3, 27 al 29. Vamos a seguir. Gálatas 3, bueno, esto ya lo habíamos leído. Efesios 2, del 11 al 13. Acompáñame ahí, hermano, con tu Biblia. Efesios 2, del 11 al 13. Dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjense ahí, voy a leer el 13 otra vez.
Pero ahora en Cristo Jesús, Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a qué, hermanos? El versículo 12 nos revela. Vamos a leer el 12 uno antes. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles promesas, hermanos? ¿Cuáles pactos? Los que habíamos leído hace rato sobre Abraham. Haré de ti una gran nación, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Nosotros estábamos alejados de eso, ¿sí? Y de los comentarios que también había hecho Dios acerca de Abraham, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor. Entonces no nos correspondía eso, pero ahora hemos sido cercanos por Cristo Yeshua, ¿sí? Hemos sido, como dice el 13, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿sí? A la ciudadanía de Israel. Y ahora también nos corresponden esos pactos de la promesa. Cristo, Yeshua, esa simiente nos hizo cercanos a eso, hermanos. Si tú eres creyente de Jesús, ¿sí? De Cristo, entonces tú eres parte de estas promesas. Y también te corresponde lo que habíamos leído en Génesis 18:19. Dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor. Y el camino del Señor, Salmo 119:1, es la ley de Dios, hermanos. A nosotros nos corresponde guardar los mandamientos y la ley. El que cree en él practica la verdad, ¿sí? Juan 3:21. ¿Qué es la verdad? La verdad, Salmo 119:29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley, escogí el camino de la verdad. El camino de la verdad es la ley de Dios. Salmo 119:142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces la verdad, creer en el Mesías, creer en Cristo, en Yeshua, es practicar la verdad. ¿Sí? Creer en su nombre implica que practiquemos la verdad. Bueno, mira, ahora quiero que me acompañes. Romanos 2 del 25 al 29. Romanos 2 dice, Romanos 2, 25 al 29. Fíjate lo que va a decir Pablo y pon mucha atención, hermano, porque esto va a confirmar esto que estamos diciendo. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si entonces, o si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Se acuerdan, hermanos, que íbamos a ser benditos en la simiente? La simiente es Cristo, como ya lo habíamos visto también en Isaías, Pablo nos lo había dicho. Y que somos también, no somos nacidos de carne o sangre, ni de voluntad de varón, somos nacidos de Dios, ¿sí? Porque creemos, y creer implica la obediencia. Entonces nosotros no tenemos esa circuncisión en la carne, porque esa no es la que importa. La que importa es la circuncisión del corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense el 27, Romanos 2:27. Y el que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. ¿Qué habíamos dicho sobre la casa después de Abraham? Que tenían que guardar el camino de Dios para que viniera sobre él las promesas, ¿verdad que sí? Las promesas que fueron dadas a Abraham. Dice Génesis 18:19, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh. Entonces los judíos, aquí Pablo está regañando a los judíos porque ellos no estaban guardando la ley. Y les dice esto en el 25,
pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardan la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, eres un gentil. A pesar de que en la carne seas un descendiente de Abraham, si tú no guardas la ley, eres un gentil, ¿sí? Y de nada aprovecha que guardes la ley, más bien de nada aprovecha que tengas la circuncisión si no guardas la ley. Capítulo 26, pues si el incircunciso, o sea, los gentiles, guardaren las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Ahí está. Los gentiles que guardan la ley son parte del pueblo, hermanos. ¿Sí? Entonces, vámonos al 25, Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Por supuesto, eres parte del pueblo si guardas la ley. ¿Sí? Y mira, ahora quiero que me acompañes a Isaías 56, hermanos. Fíjense, aquí estábamos hablando sobre los incircuncisos que vendrían a ser los gentiles en este debate que tenía Pablo con los judíos. Quiero que me acompañes a Isaías 56. Vamos a descubrir quién es el pueblo de Dios. Isaías 56. El pueblo de Dios, hermanos, no lo es el que es en la sangre, sino el que ha nacido de nuevo. Isaías 56. Así dijo Yahweh. 56:1. Guarden derecho y hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y aquí pongan atención en el 3. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo: me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy un árbol seco. Fíjense, ahí esa parte me fascina, de verdad, hermanos, porque bueno, yo no soy descendiente en la sangre, pero soy creyente en el Mesías y me considero parte también, como lo dice la Escritura, parte de ese linaje de Abraham. Y aquí lo que vamos a leer sobre los extranjeros, hermanos, quiero que pongan mucha atención, porque es lo que muy seguramente muchos de nosotros nos hemos estado preguntando como extranjeros. Nosotros muy seguramente hemos dicho: no, hombre, Dios no me va a considerar parte de su pueblo, me va a apartar totalmente de su pueblo. Voy a leerlo nuevamente y voy a continuar, dice: y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo: me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Yahweh: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré y que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirlo y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Nosotros somos esa dispersión de Israel, hermanos, esos que estamos en todas las naciones dispersos, que Él nos va a reunir, somos nosotros, porque nosotros somos linaje de Abraham. Jesús, Yeshua, es el que nos dio ese acceso a esas promesas, ¿sí? Y también nos corresponde guardar el camino del Señor, ¿sí? Como dice también en el versículo Juan 3:20 o 21, practicar la verdad. Eso es lo que nos corresponde, hermanos. Si queremos verdaderamente tener, como dice Pablo, aprovechar, por ejemplo, si ya estás circuncidado o no estás circuncidado, para que te aproveche la circuncisión, tienes que guardar la ley. Fíjense, Romanos 2:25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley.
porque era parte de la condición, hermanos, la condición para que cumpliera Dios las promesas que había dicho a Abraham. Parte de la condición era que se obedecieran los mandamientos y la ley. Entonces, de nada aprovecha una circuncisión si no guardas la ley. Al contrario, si guardas la ley, aprovecha la circuncisión. Entonces, fíjense, hermanos, vamos a seguir. Ahora quiero que leamos Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Ya llevamos 1 hora, hermanos, pero ya vamos a acabar. Ya falta poco. Fíjense. Primera de Pedro 2 del 9 al 10 dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Nosotros no éramos pueblo, ahora somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos linaje de Abraham, herederos según la promesa. Nosotros somos esas naciones que fuimos benditas en la simiente que es Cristo. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice ahí: mas a ustedes que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y fíjense dónde más Dios dice esto. Acompáñame, Éxodo 19 del 5 al 6. Éxodo 19 del 5 al 6. Dice: ahora pues, esto fue, hermanitos, antes de que Dios diera los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y quiero que pongan mucha atención. Dice: ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Lo mismo que dijo Pedro. Vamos a leer nuevamente lo que dijo Pedro. Primera de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Éxodo 19:6. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuál era la condición? Dar oído a su voz y guardar su pacto. De esa manera, nosotros somos su especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Cómo es que somos parte del pueblo de Dios? ¿Sí? Creyendo en Yeshua, por supuesto, pero practicando la verdad, caminando en sus caminos, oyendo su voz y guardando su pacto. Guardando su día de reposo también, como lo dijo en Isaías 56:6. ¿Sí? Entonces, fíjense, y esto que dijo Pedro en Primera de Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, esto que también ya se había dicho en Éxodo 19 antes de dar los 10 mandamientos, también en Apocalipsis lo dice. Apocalipsis 1, del 4 al 6. En el último libro de la Biblia, hermanos, en esto que aún no sucede, también dice lo mismo. Fíjense aquí lo que dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Sí? El linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Y qué significa, hermanos, ser santos? Juan 17:17. Acompáñame ahí con tu Biblia. Juan 17, vamos a leerlo desde el 14. Dice: yo les he dado tu palabra, diciendo Yeshua hablando con Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo
Como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Acuérdense lo que nosotros somos: real sacerdocio, nación santa. ¿Cómo es que somos una nación santa? Santificados en su verdad, y su palabra es verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? Ya lo habíamos visto. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, 151. Cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. En lo que somos santificados, hermanos, es en la ley, es en los mandamientos de Dios. En eso es en lo que somos santificados. Esa es la verdad. Sí, hermanos. Entonces, si nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa, la gente santa es la que está santificada en la verdad, en los mandamientos, en la ley de Dios. Esos son los que van a alcanzar misericordia. Apocalipsis 12, 17, hermanos, acompáñame ahí. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Yeshua. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Quiénes son la descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua. Ahora quiero que me acompañes a Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Dice: aquí está la paciencia de los santos. Pon mucha atención, aquí nos va a revelar quiénes son los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Si no tenemos esa combinación, hermanos, no somos parte de ese linaje. A nosotros no nos corresponde la promesa. Si tienes la ley pero no tienes a Yeshua, no eres parte de ese linaje. Si tienes a Yeshua pero no tienes la ley, no eres parte de ese linaje. Ese linaje viene por esa combinación. Y todo esto que te compartí, hermano, espero que lo estés escribiendo para que lo medites, lo compartas, hermano, ¿sí? Pero medítalo tú, convéncete tú, hermano, te lo estoy compartiendo porque yo ya estoy convencido, ¿sí? Medítalo tú, hermano. Te agradezco por escucharme. Fue muy largo este estudio, espero poder cargarlo, que se cargue, pero bendito sea el Padre que lo terminé y que creo que quedó muy bien. Te agradezco, hermano. Que tengas una excelente noche, que el Eterno te bendiga, abra tu entendimiento y que te llene de su bendición y que derrame su espíritu dentro de ti, hermano. Hasta luego, hermano. Hasta luego.